Bienvenidos de nuevo a todos los que nos estáis siguiendo online. Empezamos un nuevo bloque. En el anterior han salido ya palabras como infraestructuras, servicios, redes. Para el desarrollo del cicloturismo no solamente hace falta gente con una bicicleta y con ganas, sino que las administraciones públicas y las privadas provean de infraestructuras para la bicicleta. Circular por carreteras atestadas de tráfico es peligroso, a nadie le gusta y tampoco es la manera de fomentar el cicloturismo. De ahí la necesidad de una palabra clave, infraestructuras. Bueno, pues de eso vamos a hablar en este siguiente bloque y lo vamos a hacer con dos personas que también saben mucho del tema y estoy seguro que nos pueden aportar mucha luz. Quiero presentarles primero a Mercedes Muñoz. Hola, Mercedes. Hola. Es la directora de la Asociación Europea de Vías Verdes. Ya ha salido la palabra Vías Verdes, hemos hablado de Vías Verdes con Arantxa, pero esto no es solo una iniciativa de este país, es una iniciativa europea y que además con mucho arraigo en muchísimos países. Mercedes, me gustaría que nos hablaras de las tendencias y oportunidades de financiación que tienen las vías verdes y el cicloturismo. Hola, Eunon, buenos días. En primer lugar, disculpa Paco, agradecer a Basquetour la invitación y darles la enhorabuena también por esta iniciativa que seguro que va a empujar el cicloturismo, desde luego en Euskadi, pero a nivel estatal y esperamos que también a otros países que gracias a esta oportunidad estén escuchando y viendo estas presentaciones online. Bueno, pues Paco, de acuerdo a tu pregunta, vamos a tratar de desvelar cuáles son, digamos, esas tendencias en Europa. Presentaros muy brevemente lo que es la Asociación Europea. Es una asociación internacional sin ánimo de lucro. Se creó en el año 98 en Namur, en Bélgica, con el objetivo de apoyar el inventario, la promoción e incluir también el estímulo a la promoción de las vías y a la creación de las vías verdes. Desde 2009, la Secretaría y la Oficina Ejecutiva están en Madrid y ahora mismo tenemos 50 socios de 15 países y, bueno, nos encantaría también ampliar la base asociativa, así que estáis más que invitados a participar. Las vías verdes son no motorizadas, per se, por concepto, son seguras, son accesibles y tienen un uso muy sencillo, no solo para cicloturistas, sino también para otros tipos de usuarios que requieren, incluyendo personas con discapacidad. En Europa estimamos que puede haber aproximadamente unos 20.000 kilómetros de vías verdes, de antiguas vías de ferrocarril transformadas, que apenas suponen el 20%. Es decir, que hay un gran potencial de crecimiento. Desde la asociación organizamos distintas actividades, eventos, conferencias, la última aquí también en Vitoria, la Conferencia Europea. Hacemos proyectos europeos para apoyar y para ir por delante en lo que son las prioridades y las tendencias y eso nos permite también hacer una gran acción de lobbying muy próxima a las autoridades europeas. Una de las actividades que me gustaría remarcar, porque además está ahora la convocatoria abierta, es el Premio Europeo de Vías Verdes, la 10ª edición. Se inició en el año 2003, lo organizamos cada 2 años. Este año la entrega de premios será en Valencia, lo estamos organizando en colaboración con la Generalitat Valenciana y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y además habrá un premio especial enmarcado en el Año Europeo del Ferrocarril, esencial, como comentaban antes, para la intermodalidad. El cicloturismo, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en Europa? Es una tendencia clarísimamente al alza, como comentabais, y va a más. Las cifras concretas así nos lo indican. Tenemos una información, una evaluación de la Asociación Alemana de Ciclismo del año 2019 y del año 2020. En el año 2019 había ya en torno de 5,4 millones de cicloturistas, es decir, ciclistas que pasan 3 noches fuera, pernoctación mínimo 3 noches, con una tendencia muy grande al alza de los viajes cortos en bicicleta. Es decir, 12 millones de viajes de 2 días en Alemania, con un gasto por cicloturista entre 70 y 100 euros al día,
superior a un ciclista medio, y lo que hemos visto con el COVID es que, por supuesto, ha tenido un gran impacto y ha habido un descenso en el cicloturismo de larga duración, pero los viajes cortos, los viajes de un día se han incrementado un 40%. El impacto económico es también muy importante. Un reciente estudio del pasado año en Francia que analiza el impacto económico no solo del cicloturismo, sino de la bicicleta. Efectivamente, hay que integrar la bicicleta, no es solamente el cicloturismo como forma de movilidad. Habla de un empleo local alto, un crecimiento alto y una actividad con futuro, que eso es lo que es importante, con mucho futuro. También el gasto medio cercano a los 70 euros frente a un 55 euros de otro tipo de turistas. Con 90 millones de pernoctaciones al año, lo que es importante es que el 20% de los cicloturistas que van a Francia proceden del exterior, que nos está dando un marco de lo que podemos captar de fuera, y con un impacto económico creciente en las rutas que ha permitido duplicar en 2 de las rutas conocidas, duplicar en 5 años el impacto económico. Es decir, las tendencias es gran crecimiento, una mayor inmediatez a la hora de preparar los viajes, motivado y acentuado también por el COVID, pero que es una tendencia que continúa, viajes más cortos, más diversos, de corta distancia y combinado con otras actividades. Muy importante. Pero el cicloturismo forma parte del ecosistema del turismo. ¿Y cuáles son estas megatendencias para el turismo? Tiene que ser un turismo más verde y más digital. Tiene que apoyar esas transiciones digitales y económicas y ecológicas para reforzar la resiliencia, la transformación económica y social en Europa. En el mes de octubre se organizó una gran conferencia europea, una convención europea, con consulta a partes interesadas, en la cual tuvimos el honor de participar en uno de los grupos de trabajo de Vacaciones Más Verdes. Quedó muy claro que estas son las tendencias, estas palabras: más sostenible y más digital para apoyar la resiliencia económica. El turismo tiene que estar, además, integrado en el resto de políticas europeas. Tiene que estar integrado en las políticas que marcan el Pacto Verde Europeo, en particular con 2 de ellas: la movilidad sostenible, la estrategia de movilidad sostenible, y la economía circular. Estamos en un ecosistema, no estamos aislados, y hay que apoyar esta recuperación económica. En este momento, tanto por el COVID como porque finalizaba un periodo de planificación económica en el 2020, se ha movilizado, sobre todo en el otoño, ha habido una gran actividad porque el turismo ha sido uno de los sectores con mayor caída, ¿no? En el mes de marzo ha habido una aprobación de una iniciativa del Parlamento Europeo solicitando a la Comisión Europea una estrategia de turismo sostenible, en la cual, en el artículo 44, incluyen expresamente incentivar la reconversión de líneas ferroviarias en desusos como vías verdes para el cicloturismo. Hacen también una mención Eurovelo, Manu luego nos contará, y apoyan muchísimo apoyar la intermodalidad bicicleta-tren, en particular en este año europeo del ferrocarril. El turismo, sin embargo, no es una prioridad en Europa y no hay un epígrafe específico en los presupuestos europeos. Pero, por supuesto, que tiene grandes oportunidades de inversión, pero para ello hay que incluirlo como tal, el turismo, el cicloturismo, las vías verdes, dentro de los planes de recuperación y de resiliencia, y también tiene que ser un objetivo transversal de las políticas regionales y nacionales. Si no se incluyen los planes, no se incluirá en los presupuestos. Este es un mensaje a tener en cuenta. Ha habido campañas en otoño y hasta el mes de abril, hasta la presentación de los planes de recuperación y resiliencia, en las cuales hemos participado, del Manifiesto Europeo de Turismo, con unos ejemplos concretos de cómo integrar acciones en estos planes de recuperación y de resiliencia, y también hemos preparado nosotros algunos documentos para ver cómo se pueden integrar las vías verdes, el cicloturismo, la movilidad sostenible, dentro de los objetivos políticos que van a marcar las prioridades de inversión en este periodo, en el 21-27. Tendréis los enlaces para ello, pero bueno, podíamos adelantar que tiene que haber tanto un apoyo
a los objetivos 1 y 2 de las prioridades, un turismo más digital, más inteligente y más verde, que vayan encaminado a las empresas. No olvidemos que entre el 65 y el 80% de estos fondos europeos van a ir dirigidos a estos dos objetivos. Una sociedad europea más inteligente, una transformación y más contenido verde, una transformación a la descarbonización. Entonces, puede haber financiación, por supuesto, para empresas, es muy importante para esa transformación, para contenidos digitales, para la transición a una economía circular, para el desarrollo de la infraestructura ciclistas, pero también conectado con la infraestructura verde, para la intermodalidad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con estas estrategias que hemos oído al director de Basquetour decir cómo este arranque va a servir para hacer una estrategia de cicloturismo, esto es esencial para luego poder optar a fondos europeos, integrar a estos grupos de interés, que en estas estrategias es un requisito exigido por la Unión Europea. Estos ejes de los que hemos estado hablando, los que habéis estado hablando anteriormente, infraestructura, que hay en muchos sitios una infraestructura estupenda, los servicios, por supuesto, si no hay servicios, pues no puedes quedarte, no puedes disfrutar, pero también el acceso, la intermodalidad con el transporte público y, en particular, con el tren es esencial, la promoción y vital la gobernanza. A mí me gustaría referirme a algunos ejemplos europeos. Por ejemplo, en Irlanda hay un Plan Nacional de Vías Verdes, pero me gustaría poner el foco en esta actividad de abril del año 2021, o sea, hace nada, publicado una guía que ha publicado Turismo de Irlanda para facilitar la experiencia de los visitantes, para convencer a los stakeholders, a los grupos de interés, a las empresas, a las comunidades locales de cómo tienen que trabajar para dinamizar esa vía verde, para generar empleo. Para ellos, claramente, las vías verdes mejoran las comunidades locales, mejoran el medio ambiente, la economía y la calidad de vida. En los enlaces podréis descargarlos, la verdad que son bien útiles. Otro ejemplo, por no ser de los que conocemos siempre, el RAVEL, la Red Autónoma de Vías Lentas, la red de vías verdes de la región valona, en Bélgica. Con esa combinación tienen 1.440 kilómetros de vías verdes, la mitad prácticamente ferroviarias, la mitad bordes de canal y de ríos, y están trabajando promoviendo infraestructura, pero también promoviendo a nivel turístico este RAVEL y con ayudas concretas, si veis en esta parte de abajo del mapa, con ayudas concretas para planes de movilidad local, para que haya un incentivo a la utilización de la bicicleta en municipios pilotos y para que puedan conectar con transporte público, es decir, para que la bicicleta se utilice todos los días, porque es una forma de que la bicicleta se utilice más para el cicloturismo, más para el ocio y que con todos estos objetivos contribuyamos a esta Europa más verde y más sostenible. En la República Checa, este es una nueva web, una plataforma creada hace un mes, 2 meses, también con las grandes vías ciclistas, con un mapeo súper detallado, de mucha calidad y con unos enlaces a todos los alojamientos cycle friendly, o sea, bienvenido ciclista a lo largo de las distintas rutas. En Luxemburgo también, por Visit Luxemburgo, promociona claramente el cicloturismo con información concreta de cómo llegar, de dónde alquilar una bici para todo tipo de cicloturismo, para familias, para gente de montaña, en vías verdes, en vías compartidas, con rutas transnacionales también. Y un ejemplo de Dinamarca, que ha sido un país pionero y que en estos momentos está experimentando, está llevando a cabo una transformación. Están hablando de la red de recreo para el futuro, tanto para cicloturistas como para caminantes. Tenemos una red de hace 20 años que en estos momentos está obsoleta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos apoyando las vías de larga distancia, pero hemos visto que el 80% de los visitantes, de los turistas que hacen bicicleta,
van y vienen en el día. Tenemos un turismo en bicicleta de un día, entonces estamos construyendo esta nueva red en malla, con unos nodos donde se cruzan distinto tipo de vías ciclistas, compartidas con tráfico o no compartidas. En estos cruces se enumera este nodo. En principio, la idea es no necesitar incluso un mapa, porque tú tienes en este nodo, con esta indicación, tanto a la derecha como a la izquierda, como de frente, a cuál sería el nodo siguiente. ¿Qué es lo que te permite esto? Tener en un espacio más reducido una red muy grande de kilómetros que tú puedas también, digamos, reconfigurar a tu medida. Es decir, si yo tengo un día, pues me configuro en función de mi capacidad, de mis intereses, un itinerario para este día, puedo hacerlo de mañana o de tarde. Están invirtiendo, el Parlamento Europeo con el COVID apoyó la creación, la planificación de esta red de nodo y están trabajando en colaboración con otras organizaciones de naturaleza para dar cuenta, digamos, de todos los recursos que tienen. Sí. En Portugal, igualmente, escoja cycling, escoja walking, y me interesaría muchísimo destacar un ejemplo de Francia que tiene muchísimo que enseñar, que es el Observatorio Nacional de Ciclovías y de Vías Verdes. Comentaban en la presentación, Maider, que el contador que tienen, que contabiliza, valga la redundancia, los usos ciclistas. Hay muchas vías verdes en España que así lo tienen. En Francia tienen, además, esta puesta en común de los contadores. Una información es pública, con un observatorio nacional que permite hacer estas comparaciones y este seguimiento, y hasta esto deberíamos llegar, porque esto nos permite también validar la política, validar los usos y mejorar la planificación. Es una recomendación y, bueno… sin lugar a dudas, sí. Mercedes, vamos, creo que está clarísimo que sin inversión en infraestructuras no hay desarrollo del cicloturismo y que muchos países europeos están apostando claramente por esto. Pues, bueno, o sea, recapitular, estamos en un momento en el que hay que pedir la carta, las vías verdes y la infraestructura cicloturista, aprovechémoslo y bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Es que ricasco. Gracias. Un placer. Bien, y déjenme que les presente ahora, nuestro segundo ponente de este bloque, a Manuel Calvo, que es el coordinador de la red Eurovelo en España. Eurovelo, como sabréis muchos aficionados, es una red transnacional de grandes vías cicloturistas por las que se puede cruzar toda Europa y que además están creadas con un hilo conductor, un sentido geográfico, histórico, cultural. Yo he hecho algunas, no todas, porque hay algunas que tienen miles de kilómetros y otras que no están terminadas, pero me parece también una apuesta europea muy interesante. Manuel, ¿qué significa Eurovelo como instrumento para el fomento del cicloturismo? Bueno, pues Egunon, es que ricasco por invitar a Eurovelo, por invitar a Conbici, por invitar a todas las instituciones que ahora mismo están trabajando porque la red Eurovelo en España sea una realidad. Yo tengo una pequeña presentación donde me gustaría centrarme en la oportunidad que significa el desarrollo de esta red Eurovelo para el desarrollo en general del cicloturismo en España. Vengo además de una ciudad, que es Sevilla, que como Vitoria, en la última década y media ha apostado fuertemente por el desarrollo de la bicicleta como medio de transporte, y puedo corroborar precisamente las palabras que antes decía Arantxa de las sinergias que existen entre los diferentes tipos de cicloturismo, en los diferentes usos de la bicicleta, e incidir en un aspecto que yo creo que también es muy interesante a la hora de hablar de cicloturismo, y que la bicicleta es un instrumento cómodo y es un instrumento fácil de utilizar, más allá de su importancia en la transición ecológica, más allá de su importancia evidente en los elementos de salud. Yo creo que además, como tú decías, Paco, la bicicleta es un instrumento que desarrolla una velocidad justa, pero a la vez aporta una experiencia de usuario que es cómoda. Y yo creo que esta es la piedra de toque de toda la infraestructura y de todos los servicios. Evidentemente, cuando empiezan las dificultades de intermodalidad, de que la ruta no es continua, de que la infraestructura no está clara, que la señalización falla, que el restaurante al que llega no tiene dónde meter la bici, ya esos elementos de comodidad pues, se ven afectados y, por tanto,
bueno, pues tiene un efecto negativo en la experiencia de usuario, que yo creo que es la esencial, ¿no? Y en Eurovelo eso lo tenemos muy claro. Eurovelo, además, bueno, simplemente recordaros que es una red de cicloturismo que, aunque esté dividido en rutas, pretende ser una red, que es el elemento fundamental también que tenemos que plantearnos en España. Es decir, cómo pasamos de ese concepto de rutas singulares a ese concepto de red que antes también mi compañera ponía sobre la mesa, incluso con diferentes metodologías de señalización, con nodos que ya se están planteando en Cataluña, se están planteando en Cádiz, por ejemplo, donde yo como consultor acabo de realizar también una propuesta en este sentido. Es decir, creo que estamos en una ebullición de qué significa el cicloturismo por ese efecto que antes mis compañeros y mis compañeras ponían sobre la mesa, multiplicador de personas, de gentes, en plural, además, en gentes que descubren, por un motivo u otro, la singularidad y los beneficios que aporta la bicicleta a la hora de conocer el territorio. Porque además, Paco, tú decías antes algo también muy importante. Nosotros, como sociedad, estamos acostumbrados a obviar el territorio que hay entre nuestros destinos. Cuando yo voy del punto A al punto B, lo que quiero es ir lo más rápido posible y obvio lo que hay entre medio. Y lo que hay entre medio es lo que nos da la vida. Y es importantísimo que desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la identidad que nosotros tenemos como población, como sociedad humana, es esencial también intentar multiplicar los contactos con el territorio y conocerlo de una forma muchísimo más profunda, ¿no? Bueno, la red Eurovelo se estructura administrativamente de la siguiente manera. Como es una red de 90.000 kilómetros ya en toda Europa, es una red, es un concepto que promueve la ECF, que es la Federación Europea de Ciclistas, que es el lobby, digamos, ciclista que tiene su sede en Bruselas y que, como uno de sus proyectos estrella, está desarrollando esta red de cicloturismo a lo largo y ancho del continente. Y cuando digo Europa, no solo digo Unión Europea, sino también aquellos países que no están en la Unión Europea, incluida Gran Bretaña, por cierto, ¿no? Que ahora acaba de salir. Bueno, pues es un proyecto de integración europea en mayúscula. Y en cada país se desarrolla lo que denominamos un centro de coordinación. El centro de coordinación tiene una secretaría técnica, que en este sentido somos un grupo de personas que estamos trabajando en el día a día del desarrollo de la red, que en nuestro país está residenciado y es una parte más de Conbici, que es la plataforma de asociaciones de defensa de la bicicleta, que ya tienen más de 60 asociaciones. Y como elemento singular, y yo creo que en cuanto a gestión es un antes y un después también en nuestro país, es que en ese centro de coordinación están reunidas todas aquellas instituciones públicas que de alguna u otra manera aportan al desarrollo de la red Eurovelo, y en este caso son varias comunidades autónomas, que son todas esas que tenéis ahí: Andalucía, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Extremadura, Navarra, la Diputación Foral de Guipúzcoa, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Galicia. No sé si me dejo alguna. Y también acaba de integrarse también el Gobierno de España a través del Programa de Caminos Naturales, y también acaba de incorporarse la Diputación Provincial de Huelva, que acoge parte de la Eurovelo 1 en el sur. Y ahora os quería pasar en la presentación algunas fotos que yo creo que sintetizan muy bien cuáles son las ideas que se han estado poniendo sobre la mesa en esta mañana y que yo creo que van a continuar poniéndose sobre la mesa en el resto del foro. Son dos personas, como veis ahí, con mediana edad, un poco ya, en fin, 60 años, son alemanes, son bicicletas eléctricas, Paco. ¿Ves? Efectivamente. Es el presente, es el presente. Jóvenes de 60 años. Claro, con jóvenes de 60 bicicletas años con sus bicicletas eléctricas, y hay dos elementos en cuanto al lugar en el que está tomada la foto. Está tomada en la puerta de un hotel de 5 estrellas, es decir, que esa imagen del cicloturista, bueno, pues no es real, ¿no? De hecho, la compañera ha presentado antes también algunas cifras al respecto, ¿no? Y está tomada en la laguna, en la isla de Tenerife, que la laguna es llana, pero la isla de Tenerife, por supuesto que no es llana, tiene una orografía complicada, y sin embargo la bicicleta eléctrica precisamente ayuda a recorrer esa isla, bueno, pues en bicicleta, ¿no? Esto está tomada en la Eurovelo 1, en una ciudad
de la Sierra de Sevilla, de la Sierra Norte, donde veis que una tiendecita que se dedica a la fontanería, pues también se dedica ahora también a vender repuestos de bicicleta. Tenemos ahí a 2 cicloturistas, que no son unos cicloturistas, digamos, con ropas de las compañías de no sé cuánto, sino que son gente pues absolutamente normal, ¿no? Es decir, familia, esto fue tomado hace un par de meses, el Eurovelo 1 en Extremadura, con bicicletas plegables, con bicicletas híbridas, en un alto en el camino, no son en fin, los ciclistas deportivos que nos estamos... Es decir, la Eurovelo está fomentando en nuestro país, igual que otros proyectos como Vías Verdes, un producto cicloturista que pretende, por un lado, el desarrollo de la bicicleta en todas sus facetas, porque estamos convencidos que hay una sinergia entre todos esos tipos de cicloturismo, el desarrollo de cicloturismo como actividad turística sostenible y socialmente justa, que a mí me interesa mucho también incidir en este aspecto, porque la bicicleta es mucho más accesible que otros modos de turismo, y un compromiso en todo lo que conlleva la sostenibilidad, calidad de vida, el desarrollo territorial, la salud, etcétera, que ya se ha comentado, ¿no? El Eurovelo, en cuanto a Eurovelo y cicloturismo en España, yo creo que nosotros pretendemos también cambiar la cultura sobre el cicloturismo, que afortunadamente estamos teniendo éxito, con gente que llevamos ya más de 2 décadas trabajando en este ámbito y estamos intentando cambiar el concepto de cicloturismo desde el puramente deportivo a un cicloturismo muchísimo más abierto a toda la población. La Eurovelo la queremos utilizar como punta de lanza para el desarrollo del cicloturismo de larga distancia y otros productos, rutas, servicios, etcétera. Queremos también impulsar el debate sobre la red de rutas ciclables por todo el Estado y en este sentido ya estamos empezando a trabajar con muchos otros agentes de la Administración para expandir este concepto a lo largo y ancho del Estado, de España. Y después, bueno, pues atender a una coordinación con otras ofertas que también tienen muchísima tradición y que son perfectamente válidas en esa macrosegmentación de la que antes se estaba hablando con respecto a otro tipo de ciclismo, ¿no? Estas son las redes Eurovelo que nosotros nos encontramos. Ahí veis la Eurovelo 3, la 1 y la 8, que son ahora mismo las que están activas en nuestro país. Esto es lo que nos encontramos hace 5 años cuando comenzamos, con una red que estaba relativamente poco desarrollada. Ahí veis los tramos discontinuos en rojo, incluso los puntitos, son lugares por donde no existía ruta, y este es el estado actual. Todo lo amarillo es lo que está ciclable y señalizado. Veis que hay una diferencia. Lo amarillo es lo que... Perdón, lo amarillo es... Sí, es lo que está ciclable y señalizado. Como Eurovelo. Lo que está en rojo continuo es ciclable. Sí. Solo lo que está en rojo discontinuo está en desarrollo ahora mismo, pero es que la diferencia es abismal. Y eso es producto del trabajo incesante, no solo del Centro de Coordinación y de Conbici, sino de todas aquellas comunidades autónomas e instituciones públicas que están ahora mismo trabajando con nosotros. Es decir, la fecha objetivo que nosotros tenemos es finales de 2022, donde queremos que estas 3 rutas Eurovelo en España sean totalmente ciclables. Entonces vamos a tener ahí una oferta infraestructural para desarrollar productos cicloturísticos, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y después tenemos un proyecto de nueva Eurovelo ibérica, que es la Eurovelo 16, que es el trazo marrón ese que os indico, y un par de ampliaciones, tanto de la Eurovelo 3 como de la Eurovelo 1, que llegarían a Fisterra, como final y como unión entre esas 2 rutas. De todas maneras, si después hay dudas, pues puedo aclarar algún aspecto en concreto, ¿no? Por ir terminando, en octubre de este año se va a celebrar la Eurovelo Conference en Barcelona. Pronto se va a abrir el proceso de inscripción, que también es un proyecto del Centro de Coordinación, donde ya ahí reuniremos a agentes relacionados con el cicloturismo de toda Europa, no solo de España, sino también de toda Europa o de todo el mundo, ¿no? En general, como habéis visto, es una oferta que quiere ser complementaria con otras ofertas, que yo creo que de alguna manera baja el balón al suelo y propone productos concretos en el territorio, con infraestructura accesible, con ese concepto de cicloturismo de 880, es decir, que tenemos a familias, que tenemos a niños, que tenemos a jóvenes, que tenemos a mayores, que tenemos a agentes, insisto, en plural, de distintas capacidades, que pueden recorrer el territorio y pueden vincularse, insisto también como última idea que yo creo que es esencial que la tengamos en cuenta, para incrementar, como digo, el conocimiento social sobre el territorio que, insisto, es lo que nos da la vida y nos permite estar vivos y desarrollarnos y ser felices.
Excelente. Gracias, Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Eskerrik asko. Pues hay alguna pregunta para vosotros de los oyentes, de quienes nos están siguiendo. Mercedes, esta es para ti. Renato de Oliveira pregunta: ¿de qué manera la asociación puede colaborar con nuevas empresas y agencias de cicloturismo? ¿Y cómo las empresas pueden colaborar con la asociación de Vías Verdes? Vale. Bueno, nosotros podemos hacer promoción, por supuesto, de los itinerarios y de las vías verdes vinculándolo con empresas. De hecho, tenemos ya paquetes turísticos dentro de la página web de la asociación y tratamos de avanzar. Hemos solicitado un proyecto europeo, estamos esperando la decisión para el mes de julio, en el que precisamente el foco está puesto en la ayuda a las empresas. El proyecto es para la transformación digital y para la ayuda a las empresas y esperamos a lo largo de los próximos meses, yo confío de verdad que vaya a salir adelante, es un proyecto europeo, participa también la Fundación, que podamos también aportar esta ayuda directa, con subvenciones directas sería en este caso empresa. Estamos pendientes de la resolución de la Comisión Europea y, por supuesto, encantados de favorecer la difusión y el contacto también con otras empresas europeas para formar esta red, ¿no? Para formar esta red de contactos y de promoción conjunta. La gente no va siempre al mismo sitio, sí, pero si se aficiona a un tipo de producto, pues es más fácil tener estos otros itinerarios amigos, estas otras vías verdes, rutas cicloturistas, etcétera. Ajá. Sí, espero que Renato de Oliveira tenga cumplida respuesta a su pregunta. Manuel, esta es para ti y la hago yo. ¿Cómo se financia? ¿Quién paga la señalización, las infraestructuras de la red de Eurovelo? Porque de momento me da la sensación de que es un proyecto con más buenas intenciones que realidad. He intentado hacer algunas por Europa y, en concreto, el septiembre pasado quería irme a hacer una ruta larga por Europa y la mitad de las rutas de Eurovelo estaban sin terminar, es decir, en el mapa salían enteras, pero luego cuando ibas al detalle fino, bueno, pues estaba sin señalizar, sin terminar. ¿Quién financia esto y en qué grado de desarrollo está el conjunto de la red de Eurovelo? Bueno, pues es muy diferente atendiendo a los diferentes países. El primer concepto Eurovelo es un concepto muy centroeuropeo, en el sentido siguiente, y es cuando tú tienes una red de cicloturismo desarrollada, como pasa, por ejemplo, en Holanda, o cuando pasa en Dinamarca, como antes se estaba presentando en Alemania, la idea de Eurovelo es elevar con un marchamo de calidad al 10% de esa red y darle, como digo, ese marchamo de calidad. Es decir, es una parte, la mejor parte posible de esa red de cicloturismo que ya existe en el territorio. Cuando Eurovelo viene a los países del este y del sur, nos encontramos con que no tenemos esa red de cicloturismo, claro. Entonces, en ese sentido, a ello me refiero cuando estoy diciendo que el Eurovelo es en el cicloturismo de largo recorrido, porque evidentemente en el cicloturismo de corto recorrido, Vías Verdes, otras rutas ya han abierto campo por ahí. Pero en el sentido ese, en los países del sur, el Eurovelo está siendo como la punta de flecha, la punta de lanza mejor, de ese desarrollo de cicloturismo ulterior. Por eso me refería a que ahora mismo estamos trabajando con otras instituciones también del Estado, el Ministerio de Transporte, para generar esa red de cicloturismo de largo recorrido, largo y ancho del Estado. En ese sentido, lo que estamos desarrollando infraestructura para que después los servicios se puedan colgar de esa infraestructura y de forma ulterior se puedan desarrollar los productos por las empresas. Claro, el desarrollo es desigual, lo que no quita que sigamos trabajando. Es decir, respondiendo a tu pregunta, ¿el dinero dónde sale? Ahora mismo son las instituciones, las comunidades autónomas, las que están desarrollando las rutas en cuanto a infraestructura y en cuanto a señalización, con el objetivo de que sean totalmente ciclables y no haya problemas a finales de 2022. Uh-huh. Dos cosas o dos preguntas, ¿no? ¿Se cumplirá esta fecha? Yo creo que sí. Otra pregunta, ¿serán las mejores Eurovelos posibles? Posiblemente sí también, pero es evidente que 4.000 kilómetros de ruta de cicloturistas en nuestro país, en España, ahora mismo no son
desarrollables al 100% con una calidad absolutamente magnífica. Es decir, la Eurovelo, como cualquier otra red de cicloturismo, es mejorable con el tiempo. Por ejemplo, se ha desarrollado la Eurovelo 1 en Extremadura, que ahora mismo está completamente señalizada, pero a posteriori se ha desarrollado la vía verde que va por Hervás y que termina en Plasencia, y entonces hay un proyecto de modificación de la ruta Eurovelo para que integre esa vía verde y también integre otros productos cicloturismo en Monfragüe. Es decir, es una cosa variable y viva. En este sentido, y nos quedan 3 minutos, pero sí que quería preguntarte algo que le voy a preguntar también a una de nuestras invitadas en el siguiente bloque, por la duplicidad de señalizaciones. Es decir, veo que una de las redes de Eurovelo es el Camino de Santiago y la otra es la Vía de la Plata. ¿Hay problemas a la hora de la duplicidad o puede generar dudas en el usuario la duplicidad de señalizaciones? Bueno, ¿O cómo lo gestionáis eso? Por ejemplo, el Camino de Santiago está sus flechas amarillas, más los mojones de cada comunidad. Llega Eurovelo y pone otras rutas, otras señalizaciones. ¿Cómo se lleva esto? Sí, 2 cosas hay. En primer lugar, la Eurovelo 3 y parte de la Eurovelo 1, no entera, sino desde Zamora hasta el Real de la Jara en Sevilla, comparten corredor con los Caminos de Santiago. Eso no quiere decir que compartan la ruta física. En algunos casos coincide, donde puede coincidir, por ejemplo, en una carretera donde los caminantes van por la izquierda y las bicis van por la derecha, no hay problema de coincidencia ahí, pero normalmente se atiende a la no coincidencia. Cuando coinciden, se ha puesto especial cuidado en que la señalización del Eurovelo respete la señalización propia del Camino de Santiago, atendiendo a que, por ejemplo, el Camino francés es Patrimonio de la Humanidad. Y en ese sentido ha habido coordinación directa entre las instituciones que están señalizando y hay, por supuesto, negociación al respecto. No obstante, también digo que la señalización Eurovelo o la forma de integrar la señalización de Eurovelo en otro tipo de señalizaciones, es decir, la filosofía de Eurovelo no es generar señalización nueva de Eurovelo, sino simplemente integrar un logo, que es pequeño, dentro de otro tipo de señalizaciones. Puede ser la del Camino de Santiago o puede ser la de carretera, puede ser cualquier otra señalización. Es decir, la filosofía en ese sentido también se pretende que sea poco invasiva. En todo caso, en respuesta directa a tu pregunta, esas 2 ideas, que no utilizan corredor, pero en muchos lugares no comparten ruta, y los procesos de señalización están coordinados con aquellas autoridades que velan porque la señalización de los Caminos de Santiago tenga su homogeneidad. Pues hay un par de preguntas más para los dos. Si queréis muy brevemente, por ejemplo, Mercedes. Aitor, buen día. Me gustaría saber vuestra vinculación con el concepto gastronómico, es decir, si tenéis en cuenta los establecimientos que trabajan en una línea slow food, productos de cercanía, de temporada y que formen parte de dichas rutas. Por supuesto, el tema gastronómico es un aspecto también muy importante para el cicloturismo, para las vías verdes. Lo incorporamos en los productos turísticos, en los proyectos, como parte esencial del atractivo de las vías verdes y de los recorridos cicloturistas. Y, de hecho, hay algunas rutas que se pueden hacer específicamente gastronómicas. Por ejemplo, pues ruta del queso, que hay en Francia, o ruta de las cervezas, es la creación de estas rutas un poco a demanda, a menú, con recomendaciones utilizando la ciclovía, la infraestructura, para dar a conocer los servicios de la zona. Apostamos también por el desarrollo local y promovemos y animamos a que la gente utilice el concepto kilómetro cero de proporcionar unos alimentos, unos productos que estén del entorno. Muy bien. Vale, pues hay una pregunta más, pero creo que está respondida ya. Ismael Castilla pregunta cómo hacer más comprensible la señalización de Eurovelo en los itinerarios que coinciden con otras vías ya señaladas. Es un poco lo que te había preguntado antes, ¿no? No sé si tienes algo que añadir, nos queda un minuto a esto, pero bueno, es lo que te había preguntado. Yo creo que sí, que queda respondida con sí. En ese sentido, decir y dejar muy claro que Eurovelo tiene unos estándares de señalización que se respetan en toda la red, en los 90.000 kilómetros, y que tiene también unos estándares infraestructurales. Es decir, la Eurovelo no puede ser trazada
por todos los sitios, Sí. sino que tiene que tener unos estándares infraestructurales también con ese concepto del que hablaba Mercedes de kilómetro cero, de facilitar que todo el mundo, o casi todo el mundo, pueda Pero transitar. el Cebreiro no lo puede subir por una senda peatonal, obviamente tiene que ir por otro sitio. Efectivamente, diferente a la flecha del camino. Por supuesto, Paco, todo es mejorable. Es decir, en 5.000 kilómetros quizá alguien pueda mandar un correo y pueda decir, no, es que en tal punto resulta que hay... Pero que, como bien dices, coincide en el corredor, pero no necesariamente en la traza. Efectivamente, sí. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Mercedes. Creo que ha sido muy instructivo saber cómo están las infraestructuras para el cicloturismo en Europa. Aquí os despido. Pues muchas gracias. Yo quisiera animar a todo el mundo que disfrute y conozca las vías verdes, que cada vez tienen una longitud más larga. Se están haciendo conexiones para hacer esas juntas y tener más actividad de cicloturismo, y aquí vamos a tener oportunidad de conocer, por ejemplo, el Vasco Navarro mañana mismo, que va a ser un lujo. Perfecto. Y ustedes, a los que nos están siguiendo online, pues en breve empezamos un nuevo bloque en el que tendrán que pinchar para seguir. Hablaremos de infraestructuras en España.